con un tema vía aérea cirúrgica. Cuando vemos una vía aérea así, un paciente que llega con un trauma facial grave, uno quizás en primera instancia piensa que la intubación va a ser prácticamente imposible y la ventilación, por obvios motivos, tanto con dispositivos bolsa máscara o máscara laringia también. Por lo tanto, tendría el plan en mente vía aérea quirúrgica de forma temprana. Y sabemos que es un procedimiento que genera mucho estrés, y más que nada cuando no es anticipado. Si vemos que cuando aumenta la frecuencia cardíaca, se relaciona directamente con la pérdida, primero de habilidades motrices finas, hasta llegar a un momento que cuando suben los 150 latidos por minuto, ya hay un deterioro cognitivo más importante y empezamos a tener la visión en túnel, la famosa visión en túnel, no escuchar a nuestros compañeros, incluso en personas experimentadas. ¿Qué pasa? Que es un procedimiento muy poco frecuente. Fíjense que en el registro NIER, 54 vías quirúrgicas de 17.000 pacientes, es un 0,3%. Entonces no estamos entrenados en el paciente real, realmente. Quizás pasamos muchos años sin hacer ni una vía aérea quirúrgica. Una de las cosas que nos transmitió Richard en ese momento, que me pareció importante para darnos seguridad, es que el anillo cricoide es un anillo completo, cartilaginoso, que permite que si llegamos a pasarnos, hay un freno en la parte posterior del anillo cricoide, lo que no pasa en la traqueostomía, ¿sí? Que es más insegura porque en el anillo traqueal, en la parte posterior, hay músculo liso y podemos presionar estructuras posteriores. Además es más accesible, ¿sí? No voy a entrar en detalles de la técnica, pero en un estudio que hicimos en el hospital nuestro, durante la pandemia, fíjense que la relación es similar. Tuvimos un solo paciente con una cricotilotomía de 266 pacientes. Y fue un paciente que no se pudo ni intubar ni ventilar. ¿Sí? Una cosa que es importante de saber es que es segura y es exitosa, es una alta tasa de éxito la vía quirúrgica que vamos a mostrar ahora nosotros, que es la bisturí, dedo y bushi, ¿sí? Comparado con la percutánea. Fíjense, un 92% de éxito en manos entrenadas, en esta revisión sistemática de metaanálisis, versus 52% en la vía aérea por punción. En un estudio reciente de Finlandia, de las 22 que se realizaron, cricotilotomía fue exitosa en el 100% de los casos. Es una técnica segura. ¿Cuál es la recomendada hoy en día? La técnica de bisturí y bushi, ¿sí? Se necesitan pocos elementos, están disponibles en la gran mayoría de los centros, incluso en lugares, en países donde no tenemos mucha tecnología. En cualquier lugar que vamos a ir va a haber un bisturí, una bushi y un túmulo número 6. Es importante conocerla, practicarla, y ahora vamos a ver que el entrenamiento lo vamos a hacer de distintas formas. Primero, ¿cómo entrenamos la destreza manual? Bueno, primero es hacerse habitué con la práctica individual manual, con modelos de simulación, podemos hacerlo ahora vamos a ver con la lista de animales. Pero también es importante la simulación en equipo, que todo el equipo comparta un modelo mental. Y después existen herramientas para la toma de decisión, que eso quizás es lo más importante y lo que se remarca siempre. Quizás lo más difícil de una vía aérea quirúrgica es tomar la decisión de realizarla, y realizarla en el momento adecuado. No cuando es demasiado tarde y el paciente ya está en paro cardiorrespiratorio, sino en el momento cuando el paciente todavía la oxigenación le permite tener una mayor sobrevida. Y ahí está el problema, tomar la decisión de cuándo cortar con el bisturí. Después existen algunas cuestiones que ya mencionó Richard sobre la mentalidad, el mindset. ¿Sí? Uno que tendría que estar preparado para la situación. Y en todas las vías aéreas que vamos a hacer, por más que no tenga predictores evidentes de vía aérea anatómicamente difícil. Por lo que igual tenemos ahora el médico Blanco, paciente de emergencia, practicando un modelo de simulación de muy bajo costo, ¿sí? Que lo hacemos en la residencia. La idea de la práctica individual es adquirir las habilidades motrices básicas y tenerlas sobreentrenadas. Ese es un punto importante. El sobreentrenamiento de esta técnica poco frecuente. Y también la simulación en equipo. Esto es lo que decía Séneca, esto es de la filosofía estoica de hace más de 2000 años. ¿Sí? Pensé, los soldados se entrenan en tiempo de paz, ¿sí? Construyen barricadas cuando no está el enemigo frente y se agotan haciendo esfuerzos sin necesidad a fin de tener la fuerza suficiente cuando realmente sean requeridos. ¿Sí? Y esto lo podemos extrapolar a la vía quirúrgica. Tenemos que sobreentrenar y prepararnos para quizás la única o dos vías aéreas quirúrgicas que tengamos en nuestra carrera, o más. Lo podemos hacer con tráqueas de laringes y tráqueas de animales, de cerdo en este caso, que son los primeros cursos, los realizamos con este tipo de laringes, que son a veces difíciles de conseguir, y la verdad que hoy en día
usamos laringe impresa en 3D, ¿sí? Con goma EVA, cintas, pero sepan que el objetivo principalmente es entrenar las habilidades manuales, la habilidad motriz individual. Lo difícil quizás con esto es lograr tener la misma sensación que se siente cuando pasa el bisturí sobre la membrana cricotiloidea. ¿Sí? Acá en este caso, sobre una resina, se puede lograr la impresión de un material similar con textura de la membrana cricotiloidea cuando es perforada. Bueno, este es como hacemos nosotros habitualmente, pero después en la vida real nos vamos a encontrar con que aparecen otras dificultades, ¿no? El sangrado, distintos tipos de cuellos. Uno esperaría, quizás, este es la línea de Cristiano Ronaldo, se ve a simple vista que la membrana cricotiloidea está accesible, pero nos podemos encontrar con cuellos como el siguiente, ¿no? Donde va a ser mucho más dificultoso realizar la vía quirúrgica. Y ahí es donde la práctica en un modelo de simulación de bajo costo y la realidad cambia totalmente. Acá en el estudio de Brian Driver, que está presente ahora en el Congreso y lo podemos tener acá por suerte, en ovejas compararon la técnica que les acabo de contar recién versus la técnica habitual, que es la que escribe el New England Journal of Medicine, y para simular un cuello de paciente obeso, en ovejas inyectaron 120-150 mililitros de sangre con fluidos para lograr un espesor de unos 3 centímetros del cuello de la oveja, y para agregarle el estrés a la situación y que sea más real, la oveja bajo anestesia se la extuba antes del procedimiento, y 23 residentes de emergencias realizan la práctica, y se encontró que la técnica guiada por UGI era más rápida, ¿sí? Hasta 60 segundos antes se logró la vía quirúrgica, versus la tradicional que contaba la New England Journal of Medicine. Ese es un punto importante. Y otro que fue mayor el éxito, 64 versus 50% de éxito. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es que el sangrado es esperable, ¿sí? Y hay que tenerlo en cuenta y presente. Y que es una técnica por palpación y no por visualización. Este es otro punto importante. Al hacer el corte sangra y no debemos detenernos, ¿sí? El instinto inicial quizás es ir a comprimir el sangrado y detenernos, pero la realidad es que en ese momento lo que tenemos que hacer es continuar. El hecho de introducir el dedo nos permite reconocer que estamos en la laringe, en la vía aérea, y no perderla al momento de pasar la bulla. El sangrado es esperable y hay que tenerlo presente. Este es un estudio reciente también que se hizo en Reino Unido, en personal paramédico, más de 7.000 vías aéreas, 9 fueron vías aéreas quirúrgicas, y se nos trató de localizar vía mail a los 9 paramédicos que hicieron la criotomía. Se logró encontrar a 7 y se hizo una encuesta semi-estructurada sobre cómo fueron esas vías aéreas quirúrgicas. La verdad que la gran mayoría, de 5 de los 7, reconocieron que fue sumamente estresante y que se sintieron como solos en el momento de tomar la decisión. Pero fueron exitosas todas las vías quirúrgicas que se realizaron en el hospital. ¿Sí? Y en cuanto a las herramientas de la filosofía estoica que pueden ser aplicadas a lo que es la vía quirúrgica, es la visualización negativa, o como decían ellos, premeditatio maloro, que es pensar que todas las vías aéreas de emergencias pueden terminar en cricotomía, pero no con el hecho de uno asustarse, sino con el hecho de tener un plan para poder hacer el rescate, ¿sí? Es fundamental tener en mente que la vamos a necesitar. Es importante verbalizarlo, decir en el equipo que vamos a realizar, en el caso que no se puede intubar y ventilar, vamos a hacer una vía quirúrgica. Ponerlo en palabras hace que el modelo mental sea compartido y que en el momento de requerirlo no nos encontramos con una sorpresa, ¿sí? Asignar quién lo hace. Si somos un equipo grande, como pasa en muchos departamentos de emergencia de los hospitales, no necesariamente el que va a intubar es el mismo que va a hacer la cricotomía. El hecho de palparla, tocar el cuello del paciente antes, cuando todavía no llegamos al momento crítico, hace también un cierto alivio en el momento de que ya estuvo haciendo el reconocimiento previamente. Y tener los elementos a mano, eso sí, cerca, es otro punto importante. Por último, vamos a hablar un poco de algunas habilidades psicológicas que son importantes para mejorar y disminuir el estrés en ese momento, ¿sí? La primera que se menciona ahí,
Ahí sabemos que cuando uno está en una situación de estrés, ¿sí? La taquicardia aumenta, como hablamos recién. Una de las formas para disminuir ese estrés que tenemos en ese momento es la técnica de respiración. Este artículo menciona la respiración cuadrada, ¿sí? La respiración cuadrada es inhalo en un tiempo determinado, 4 segundos por ejemplo, retengo en 4 segundos, exhalo en 4 segundos y estoy con pulmones vacíos 4 segundos. Esa es una de las técnicas que tenemos. No sé si alguna vez alguno de ustedes intentó hacerla, y hacerla, si nunca la realicé, la quiero hacer en el momento que estoy en una situación crítica, la verdad que es muy difícil, y principalmente lo que es la retención de pulmones vacíos. Hay otro tipo de respiraciones como 4, 7, 8, ¿sí? Quizás pero lo más importante de la respiración es que uno debería tenerla entrenada también. O sea, en ese momento crítico, tratar de bajar y hacer una respiración si nunca entrené tipo de respiraciones puede ser dificultoso, suele ser dificultoso o imposible. Después hablarse a uno mismo, ¿sí? De forma positiva, ¿no? Hablamos de la visualización negativa recién, de tener en vista de que todas vías aéreas pueden ser una cricotilotomía, pero con el objetivo de tener un plan, ¿no? En este caso hablarse lo que decía Richard recién, yo lo sé, yo me preparé, lo practiqué, estoy en un momento de una vía aérea quirúrgica. ¿Sí? Darse fuerza positiva en ese momento. Después, la visualización de lo que vamos a hacer. Visualización mental, incluso poder hacerlo manualmente en el aire. Eso también sabe que se trabajan las mismas sistema neuronal, ¿sí? El hecho del proceso en sí. Y por último, una palabra gatillo. ¿Sí? La palabra gatillo puede ser una que uno previamente tenga preparada, que haga desencadenar el momento de iniciar la cricotilotomía. La verdad que a medida que uno se entrena, ¿sí? Se prepara y usa estas técnicas psicológicas, ¿sí? El día que tengamos una vía aérea quirúrgica adelante nuestro, sea cual sea el motivo, probablemente vamos a estar más seguros. Nada más. Las conclusiones son que aprender a realizar una vía aérea quirúrgica no es difícil, es exitosa si uno se entrena, pero requiere sobreentrenamiento. Lo más difícil sigue siendo tomar la decisión y tenemos que prepararnos para ese momento. La visualización negativa como herramienta en toda vía de emergencia, por más que no tenga predictores de vía aérea difícil. Y por último, incorporar habilidades psicológicas para minorar el estrés cuando este aparece. Bueno, nada más.